Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, como ya saben, les traigo un tema que va a encender el debate, lo sé. Soy su amiga y confidente en el mundo del espectáculo, y hoy no les voy a fallar. Prepárense porque el chisme está que arde literalmente. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones amorosas en la farándula. ¿Y quiénes son los protagonistas de hoy? Nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables y que, lamentablemente, nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero como dice el dicho, el show debe continuar, y en este caso, el chisme también. ¿Listos para descubrir si, tras la ruptura, aún quedan brasas encendidas, o quizás celos en el aire? Prepárense porque las pruebas que les tengo hoy, les van a dejar sin aliento. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que se viene, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que cada semana les traigo contenido fresco, jugoso y lleno de sorpresas del mundo del espectáculo. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y ahora sí vamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos flechó a todos en la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era explosiva, innegable, palpable. Y como suele suceder en estas historias de ensueño, la magia traspasó la ficción. Se enamoraron, nos regalaron momentos románticos, alfombras rojas dignas de Hollywood, publicaciones en redes sociales que nos hacían suspirar, y nos demostraron que el amor verdadero, a veces, sí existe. Nos hicieron creer en los finales felices, en los besos bajo la lluvia, en los paseos tomados de la mano. Pero como en toda historia de amor, llegó un momento en que las cartas cambiaron de dirección. Después de un tiempo de noviazgo que para muchos fue un cuento de hadas, anunciaron su separación. La noticia fue un auténtico shock para sus fans, para los medios y para el mundo de la farándula en general. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de tristeza, de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una pareja tan perfecta, tan unida, podía llegar a su fin? Pero como dice la vida, el sol sale para todos y aunque el corazón esté roto, la vida sigue. Y en el mundo del espectáculo, la vida nunca se detiene. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿El peso de la fama y la presión mediática? Nunca obtuvimos una respuesta clara y concisa. Los involucrados en su momento se mantuvieron herméticos y prefirieron no entrar en detalles. Un respeto, quizás, hacia lo que vivieron. Pero lo que sí ha quedado claro con el paso del tiempo, es que a pesar de la separación, el interés en la vida de ambos, por separado y como pareja, sigue vigente. El morbo, la curiosidad, el deseo de saber qué está pasando en sus vidas, sigue latente en los corazones de sus seguidores y en los medios de comunicación. Y es aquí donde entra en juego el tema central de hoy, Hande Erçel aún celosa de Kerem Bürsin. Una pregunta que ha rondado en el mundo de la farándula, que ha generado debate y que ha encendido la mecha de la curiosidad. Y como les prometí al principio del vídeo, hoy les traigo pruebas, evidencias, pistas que aunque no son absolutas ni concluyentes, nos dan mucho en qué pensar. No son pruebas directas, no crean que tengo un espía en la casa de Hande, ni en la de Kerem. Pero sí son detalles, observaciones, análisis que, vistos bajo la lupa de la farándula y con un poco de intuición, nos dan indicios interesantes. La primera prueba, y quizás la más evidente, es el comportamiento en redes sociales. Ya saben que Instagram es el patio de recreo de las celebridades. Es el lugar donde comparten sus vidas, sus trabajos, sus pasiones, sus momentos de ocio y también donde a veces dejan entrever sus sentimientos. Cada like, cada comentario, cada unfollow, cada historia vista, es analizado con lupa, como si fuera un código secreto que descifrar. Y resulta que aunque Hande y Kerem ya no se siguen en la plataforma, lo cual es lo más lógico después de una ruptura, si se observan, bueno, al menos Hande observa. A veces cuando Kerem publica fotos o vídeos, Hande está entre los primeros en verlos. Sí, como lo escuchan, entre las primeras personas en ver sus publicaciones.
Y aunque no siempre reacciona públicamente, la simple visualización es un detalle que no pasa desapercibido para sus seguidores y para los medios. Es como si Ande de alguna manera estuviera pendiente de lo que hace su ex. Claro, uno podría argumentar que es normal. Que son figuras públicas, que es casi inevitable cruzarse con su contenido en la sección de sugerencias o en el feed de noticias. Pero ¿qué pasa cuando esa visualización se repite? Cuando se nota un patrón. Cuando se detecta una frecuencia inusual en la observación de las publicaciones de Kerem. Ahí la cosa cambia. Ahí surgen las preguntas, las dudas, las especulaciones. ¿Será curiosidad? ¿Será que aún siente algo? ¿Será una especie de vigilancia discreta? ¿O simplemente está al tanto de lo que hace su ex, como cualquier persona que ha compartido su vida con alguien? Es algo que solo ella sabe, y que solo ella puede responder. Pero es un detalle que alimenta las especulaciones, que enciende la llama de la curiosidad, y que nos lleva a preguntarnos qué hay detrás de esa simple acción de ver una publicación. La segunda prueba, y aquí es donde la cosa se pone más picante, más sabrosa, son las supuestas indirectas. A lo largo del tiempo, tanto Ande como Kerem, después de su separación, han hecho declaraciones, han compartido contenido en redes sociales, o han participado en entrevistas que han sido interpretadas como mensajes subliminales. Como pequeños dardos lanzados al aire, esperando que lleguen a su destino. Por ejemplo, Ande ha publicado fotos en las que se le ve radiante, sonriendo, disfrutando de la vida, en diferentes lugares del mundo. Fotos en las que se le ve empoderada, segura de sí misma, con frases que hablan de superación, de dejar el pasado atrás, de ser fuerte y de seguir adelante. Frases como renaciendo, el sol siempre sale, yo soy mi propia musa. ¿Son estas indirectas para Kerem? ¿Está demostrando que ha superado la ruptura y que es feliz, que está enfocada en sí misma y en su carrera? O quizás, y esto es lo más jugoso, está enviando un mensaje para que Kerem vea lo que se perdió. ¿Para que se arrepienta de haberla dejado ir? La interpretación, como siempre, es subjetiva. Depende de cada uno, de su punto de vista, de su capacidad de análisis. Pero lo cierto es que estas publicaciones, acompañadas de un contexto específico, siempre generan debate y alimentan la especulación. Por otro lado, Kerem también ha participado en este juego de las indirectas, aunque de manera más sutil. En algunas ocasiones ha compartido fotos o vídeos con mujeres, ya sea en proyectos profesionales o en su vida personal. Y aunque no ha habido ninguna confirmación oficial de una nueva relación amorosa, estas publicaciones han sido analizadas con lupa y se han interpretado como posibles mensajes para Ande. ¿Será que Kerem busca provocar una reacción? ¿Busca despertar algún sentimiento en su ex? ¿O simplemente está rehaciendo su vida, mostrando su felicidad y disfrutando de sus nuevos proyectos? La verdad es que en el mundo de la farándula, todo es posible. Y a veces lo que parece una casualidad o una simple publicación, puede esconder un mensaje mucho más profundo. Y aquí es donde entran en juego los detalles pequeños, pero reveladores. ¿Cómo reaccionan los amigos y el entorno de cada uno? ¿Hay algún comentario, algún like, algún gesto que delate algún tipo de sentimiento, de apoyo, o de celos? ¿Qué dicen los allegados? ¿Cómo se posicionan? Todo eso es importante porque al final, las relaciones, incluso las que terminan, dejan huellas y generan reacciones en el círculo más cercano. La tercera prueba, y esta es un poco más sutil, tiene que ver con los proyectos profesionales de ambos. Después del Love is in the Air, tanto Ande como Kerem han seguido trabajando en sus carreras, y lo han hecho con éxito. Pero de alguna manera sus elecciones profesionales, sus logros, sus fracasos, sus nuevos proyectos, han sido puestos en comparación. Como si fueran dos competidores que aunque no están en la misma pista, siempre están compitiendo, aunque sea de manera indirecta. ¿Cuál es el proyecto más exitoso? ¿Quién ha logrado mayor reconocimiento? ¿Quién está brillando más? ¿Quién está teniendo más repercusión mediática? La rivalidad, aunque no declarada, está ahí. Es casi inevitable. Y aunque no es una competencia directa, el éxito del uno, de alguna manera, puede afectar al otro. Los medios de comunicación, los fans, el público en general, siempre están comparando, analizando, buscando similitudes y diferencias. ¿Quién está más guapo? ¿Quién tiene el mejor estilo? ¿Quién es el más talentoso? Es algo inherente al mundo del espectáculo.
La elección de los proyectos, los roles que interpretan, los compañeros de trabajo, las campañas publicitarias, todo es analizado y comparado. Como si, de alguna manera, estuvieran compitiendo por demostrar quién es el mejor, o quién es el que está teniendo más éxito después de la separación. Y aunque no haya una competencia directa, el hecho de estar en el mismo círculo, de compartir el mismo mundo laboral, de estar expuestos a la misma atención mediática, genera una especie de rivalidad implícita que se manifiesta muchas veces en pequeños detalles, en comentarios sutiles, en reacciones en las redes sociales. En definitiva, estas son las pruebas que he recopilado para ustedes. Como ven, no son pruebas concretas, no hay una confesión directa ni una evidencia irrefutable. Pero sí son pistas, indicios, detalles que en conjunto nos dan un panorama de lo que podría estar pasando. Nos dan una idea de lo que podría estar sintiendo Ande, de lo que podría estar pensando. Entonces, ¿Ande Ercel aún celosa de Kerem Bürsin? La respuesta, como siempre, está en el ojo del espectador. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Puede que sí, puede que no. Puede que sea solo una especulación más de la farándula, un rumor sin fundamento. O puede que haya algo más. Puede que a pesar del tiempo y de la separación, aún queden sentimientos, aunque sean de curiosidad, de nostalgia, o incluso de celos. En resumen, hemos analizado el comportamiento en redes sociales, las posibles indirectas, y las comparaciones profesionales de Ande y Kerem. Hemos visto que aunque separados, el interés y las especulaciones sobre ellos siguen vigentes. Las señales están ahí, en la forma en que se observan, en los mensajes que parecen enviarse, y en la comparación de sus éxitos. La farándula, al final, es un juego de apariencias, de especulaciones, de interpretaciones. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande aún siente algo por Kerem? ¿Creen que hay celos en el aire? ¿O es solo una especulación más de la prensa, un rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y saber qué piensan ustedes. Los leo con atención. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más sorpresas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, sigan disfrutando del show, porque la farándula nunca duerme.